Ya vamos a continuar con lo que habíamos quedado antes del receso. Estábamos viendo el tema de las ecuaciones diferenciales. Si se acuerdan, vimos estas ecuaciones que se podían resolver porque las variables se podían separar, es decir, podíamos dejar en un lado, por ejemplo, la variable independiente, la otra dependiente, y podíamos integrar. Ya, o sea, vimos como este tipo de ejemplos que podíamos resolver una ecuación diferencial donde también los diferenciales juegan un rol súper importante en esta ecuación, sino que cierto que teníamos que ver si podíamos tirarlos de un lado a otro y poder resolver lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, vimos que podíamos resolver quizá una ecuación que sea de esta forma, así como y' por x es igual a y por x cuadrado, por ejemplo. Y uno dice, esto era de y a de x por x. Ahí pasé el y en su forma de diferencial, que es de y a de x. Y luego acá uno podía darse cuenta que haciendo una especie de álgebra, ¿cierto? O sea, haciendo una álgebra podíamos separar las x y las y por un lado y otro. De esta forma, ¿cierto? Dejando aquí eso así, y aquí podría yo dejar x por dx. Y claro, y ahí están, entonces a esto se le llamaba una ecuación de variables separables. Porque uno puede lograr, haciendo álgebra, que las y queden en un lado, que las x queden en otro lado, ¿cierto? Con sus diferenciales también. Entonces el siguiente paso aquí era integrar ambos lados, ¿cierto? Integrar ambos lados, resolver esta integral y resolver esta integral que quedaba aquí en el otro lado. Con eso podíamos después ya saber cuánto era el resultado de esta ecuación diferencial. Que recuerden que la ecuación diferencial lo que hace, ¿cierto? Es esconder una función que cumple ciertas cosas respecto a su derivada. Así que ahí tenemos esa parte de ecuación de variables separables. Lo que vamos a ver hoy día la primera parte de la clase, vamos a ver lo que es la ecuación diferencial lineal, que si bien no tiene tanta complejidad en el sentido de que hay que hacer mucho álgebra, la verdad es que lo más complejo es que podría ser resolver algún integral, pero hay que reconocer la forma que tiene más que nada. La forma que tiene una ecuación diferencial lineal es importante. ¿Ya? Bueno, le puse ahí una pequeño recuerdo de lo que habíamos visto en la última clase. Y ahora vamos a ir con lo que vamos a ver esta clase, que va a ser ecuación diferencial lineal. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver también homogénea. Así que esta parte de aquí no es tan larga, para que la veamos ahora. Entonces, vamos a partir diciendo que es una ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial lineal, la gracia es que uno tiene que reconocer cómo es la forma de la ecuación. La forma de la ecuación es como la ven ahí. Tiene que aparecer la derivada, ¿cierto? Esta derivada del aquí, que también se puede escribir como y'. Tiene que aparecer la y, y aquí ojo que la y, importante ver que esta y, que es la variable dependiente, la variable dependiente tiene exponente 1. Y esto es súper importante porque si no, no es una ecuación lineal. Entonces, la variable dependiente tiene exponente 1. Y aquí estas son dos funciones que en realidad lo que hay que ver es que no dependen de i. Entonces las voy a colocar así, voy a poner una pequeña explicación aquí. No depende de i. Y esta tampoco depende de i. Esto porque uno puede pensar que esas funciones tienen que depender de x sí o sí, y la verdad es que no. Lo que pasa es que a esas funciones podrían ser constantes igual. ¿Ya? Así que lo importante, esa es la configuración de una ecuación. Cuando uno ve una ecuación diferencial que tiene esa forma, la que estamos viendo acá, estamos en presencia de una ecuación diferencial que es lineal. Y la gracia de reconocer que es una ecuación diferencial lineal es que tiene un resultado inmediato, es decir, podemos ingresar todos estos datos, ¿cierto?, a una fórmula, y la fórmula que nos entrega la solución de la ecuación diferencial lineal. Fórmula que a propósito se obtiene por otro método, y ya les voy a explicar cuál es el que estamos haciendo acá.
Entonces, una vez que uno reconoce que esto es una ecuación diferencial lineal, como la ven ahí, ya podemos ver que exactamente están viendo la forma, ¿cierto?, que yo le había mostrado hace un rato. Esto tiene una solución inmediata y la solución viene de esta pequeña demostración que les voy a hacer acá, que por supuesto no es necesaria que ustedes la hagan a cada rato, sino que más bien para eso existe, existe la fórmula que finalmente uno llega al final. Entonces, una ecuación diferencial lineal tiene la forma de ser así. El truco para resolver una ecuación diferencial lineal es multiplicar toda la ecuación por un factor. Entonces, por e elevado a la integral de p de x. Ese es el factor con el cual se multiplica esta ecuación que ustedes ven arriba. Entonces me va a quedar e elevado a la integral de p de x más a por i' más e elevado a la integral de p de x por p de x por i, igual a e elevado a la integral de p de x por q de x. Entonces, ahí lo que hice fue multiplicar toda la ecuación que ustedes ven arriba por aquel factor que se llama factor integrante, ¿ya? Este de acá. Ese factor que multipliqué toda mi ecuación inicial. Entonces, la gracia de este factor integrante es que ahora genera algo en estos dos factores que quedaron al principio. Esto de acá se puede escribir de manera resumida como e elevado a la integral de p de x por i, y todo eso derivado. Está derivado ahí. Bueno, ¿y por qué se puede escribir de esa forma resumida? Porque si yo derivo esa expresión que está ahí abajo, me va a quedar la derivada de una multiplicación, donde primero derivo, por ejemplo, el i, y me queda este término acá. Y en otro lado, derivo la otra expresión, que es el e elevado a la integral de eso. Y al derivar eso, como es e elevado a eso, me queda e elevado a eso mismo por la derivada de lo que tiene el exponente, que es esa integral. Y la derivada de esa integral nos queda p de x. Así que estas dos expresiones que quedan ahí las puedo juntar en una sola diciendo que es la derivada de eso. Entonces, si eso, al derivarlo, me queda lo de la derecha, puedo aplicar la integral. Aquí me queda integral de e elevado a p de x por i derivado es igual a integral de e elevado a la integral de p de x q de x de x. Y acá la integral con la derivada se anulan. Entonces estas cosas se anulan aquí. La integral con la derivada. Y nos queda e elevado a la integral de p de x por i igual a... Y aquí la integral de esto, bueno, me va a quedar... Aquí sí me queda la constante porque estoy integrando. Se me va a quedar integral de e elevado a p de x por q de x más c. Y si ahora despejo el i, que es lo que quiero hacer, ¿cierto? Es multiplicar todo por e elevado a menos esa integral para sacar el factor. Nos va a quedar esto así. E elevado a menos integral de p de x por paréntesis integral de e elevado a la integral de p de x q de x más c. Y esta de aquí es la fórmula de la ecuación lineal. Ya esta es la fórmula conocida de la ecuación lineal.
Esta de acá es la que vamos a usar cada vez que veamos una ecuación lineal, podemos usarla directamente como lo que está ahí abajo. Y aquí le hice como el proceso de demostrar que efectivamente una ecuación lineal como la que ven ustedes arriba tiene la solución de lo que está ahí abajo. Y un proceso para que ustedes, para que lo puedan analizar. Y ahora que ya tenemos esta fórmula lista, ¿cierto? Que es la que necesito hacer, vamos a ver la parte de los ejercicios, o sea, decir, cómo puedo reconocer que una ecuación es lineal y cómo puedo aplicar esa fórmula para encontrar la solución de aquella ecuación lineal que vamos a resolver. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos hacer. Sí, claro, sí. De hecho, sí. Lo que sí, Javier, es que lo interesante es que nosotros vamos a poder usar esto directamente como está ahí abajo, o sea, aquí. Tú tienes que reconocer que algo tiene esa forma, que es la forma de la ecuación lineal que está ahí arriba, y ver bien quién es P de X, ver bien quién es Q de X. Y una vez que tú ya sepas quién es Q de X y P de X, tú puedes aplicar la fórmula que está ahí abajo, ya la fórmula que aparece en la parte final. Y ahí podemos saber la solución de la ecuación. Porque no es necesario hacer todo este proceso. Este proceso siempre es igual. Lo que pasa es que ese proceso hace que lleguemos a esta fórmula que ahora podemos tener la libertad de usarla directamente sin pasar por todo este desarrollo. Creo que tiene un nombre esta fórmula. Creo que se llama fórmula de Leibniz, si no me equivoco, pero es la fórmula para la ecuación diferencial lineal. Ya, entonces, a veces las ecuaciones no vienen directamente de esta forma. Ya vamos a ir viendo cómo hacer eso ahí. Aquí está la fórmula más expandida. Si multiplicamos ese paréntesis que les dejé arriba, aparece la fórmula que les indiqué. Y esta yo es la que yo quiero utilizar. ¿Ya? Entonces, yo voy a copiar acá porque la voy a utilizar bastantes veces. Lo que sí es que tienen que tener ojo que cuando lo utilice, miren lo que está arriba. La ecuación diferencial lineal tiene que tener esa forma para yo poder utilizar la fórmula que está ahí abajo. O sea, tengo que ver bien quién es P de X, Q de X. Vamos a desarrollar algún ejercicio entonces. Este está interesante de realizar. Bueno, este derechamente viene como una ecuación lineal. O sea, ustedes ven acá que tengo la derivada, ¿cierto? Ojo que eso sí están cambiados quién es variable dependiente e independiente. Esta es la dependiente y esta es la independiente, mi problema. Y como pueden ver, ya no es y x, sino que es x y t, pero hacen el mismo papel, de ser una la dependiente y la otra la independiente. Y tengo aquí la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, ¿qué tendríamos que realizar? Bueno, la ecuación está, yo puedo verificar que efectivamente es una ecuación lineal por esta razón. Lo primero que pueden ver es que tengo acá la derivada del x de t, aparece la derivada sola, ¿cierto? Aparece la variable dependiente con exponente 1, que era una de las cosas que pedíamos para que esto sea realmente una ecuación lineal. Y las otras partes, lo que acompaña aquí a la variable no depende de x, y esto no depende de x. Así que por eso es que esta ecuación que ustedes ven ahí cumple todos los requisitos, ¿cierto?, para hacer una ecuación diferencial lineal. Entonces yo puedo aplicar directamente la fórmula y encontrar cuál es la solución de esta ecuación diferencial utilizando aquella fórmula que vimos más arriba. Ya, entonces voy a borrar un poco esto aquí, voy a llevarme este ejercicio a una hoja aparte.
quiero desarrollar este ejercicio. Y por aquí me voy a quedar con la fórmula también para que la vean al mismo tiempo. Esa fórmula que necesito usar. Ahora, aquí el papel del i lo hace el x y el papel del x lo hace el t. Entonces, esta fórmula yo la puedo reescribir para mis propósitos que estoy haciendo esto. Sería x igual a c por e elevado a menos p de t, ahí, elevado a menos p de t, integral de e elevado a la integral de p de t, q de t, de t. ¿Ya? Como para que vean que en realidad, ¿cierto? Hay como solo otra forma de llamar a las variables. O sea, lo importante es ver quién es la dependiente, quién es la independiente. Cómo se llamen, eso no es muy importante. Bueno, y si utilizo eso, yo puedo ver bien acá que esto que tengo aquí es P de t. Y esto que tengo acá es Q de t. Y entonces ahora necesito pasar eso a la fórmula que tengo al lado. Eso quiere decir que mi función que ando buscando, que depende de t, es igual a c por e elevado a menos p de t, es decir, a menos 2t dividido t cuadrado más 1 de t, más e elevado a menos la integral de 2t, ahí, t cuadrado más 1 de t, por integral de e elevado a 2t partido en t cuadrado más 1 de t, por q de t, que es 1 dividido t cuadrado más 1 de t. Ahí ya tengo puesto, ¿cierto?, todas las partes de esa ecuación en la fórmula que necesito utilizar para desarrollar el problema. Entonces, lo que voy a hacer yo, antes de seguir desarrollando esta fórmula, voy a ver cuánto vale esta integral que me aparece aquí, me aparece aquí y me aparece aquí. Quiero ver cuánto vale esa integral para poder reemplazarla en la fórmula. Entonces, vamos a desarrollar primero la integral 2t dividido t cuadrado más 1 de t. Para desarrollar esta integral, no es tan difícil porque uno puede ver que aquí se puede hacer una sustitución. De hecho, el t cuadrado más 1, si lo llamo como u, puedo llamarlo como la variable u, ahí, y después los diferenciales me quedan 2t de t igual de u. O sea que esta integral estaba lista para hacerla por el método de sustitución. Y intercambiando ahora los valores de tanto del reemplazo como los diferenciales, esto me queda como du partido en u, que es lo mismo que el logaritmo natural de u, ¿cierto? Ahí, más c, y esto me queda como el logaritmo natural de t cuadrado más 1. Lo que sí es que en esta parte que estoy desarrollando esta integral, solo me voy a quedar con la primitiva de la integral, es decir, no voy a colocar el más c porque eso lo voy a colocar al final de todo el problema. O bueno, ustedes saben que la fórmula ya trae esa constante, ¿cierto? Acá. Así que lo que me interesa de esto es el resultado de aquí, que esta es una de las primitivas que tiene, que es la que voy a utilizar. Ya, ahora voy a reemplazar eso arriba, en toda mi fórmula. Entonces en la ecuación quedaría como x de t igual a c por e elevado a menos logaritmo natural de t cuadrado más 1
más e elevado a menos logaritmo natural de t cuadrado más 1 por integral de e elevado al logaritmo natural de t cuadrado más 1 por 1 dividido en t cuadrado más 1 de t. Ahí. Entonces, ya ahí voy resolviendo cada vez más, ¿cierto? Este problema. Aquí reemplacé este resultado que encontré arriba. Se fijan ahí y ahí. Bueno, y el e y el logaritmo natural tienen mucho que ver, son funciones inversas, pero solo se pueden eliminar entre sí si es que entre el e y el logaritmo natural no tengo ningún valor. Entonces, yo me fijo que en algunas de estas expresiones, de hecho en la última, podría perfectamente eliminar el e y el logaritmo natural, están seguidos. Si lo pueden ver acá, esto está seguido con ese, entonces se pueden eliminar cada uno. Pero el otro no. Entonces ahí tengo un negativo afuera que me está molestando. Pero tengo una propiedad del logaritmo natural, o sea, de cualquier logaritmo en realidad, que me permite hacer lo siguiente. Me permite ese valor que tengo detrás del logaritmo pasar elevando la función que tengo adentro. Es decir, que esto me puede quedar así, como x de t por c por e elevado al logaritmo natural de t cuadrado más 1, todo esto elevado a menos 1. Va a ser un poquito más grande ahí. Todo esto elevado a menos 1, más e elevado al logaritmo natural, t cuadrado más 1, todo esto elevado a menos 1. Y aquí, en este no tengo que hacer nada porque aquí están directamente el e y el logaritmo natural. Entonces puedo desarrollar eso de esta forma. Y puedo entonces eliminar el e con el logaritmo natural. Este con ese lo puedo eliminar, ese con ese con ese. Entonces, así esto me queda como x de t igual a c por t cuadrado más 1 elevado a menos 1 más t cuadrado más 1 elevado a menos 1 por integral de t cuadrado más 1 por 1 partido en t cuadrado más 1. Así. Pero ahí se simplifican esos. Ese con ese me queda la integral de 1 que es t. Así que esto sería x de t igual a c dividido t cuadrado más 1 más 1 dividido t cuadrado más 1 por, y esa integral, la última integral que es la integral de 1, vale t. Entonces aquí tengo el resultado de la ecuación diferencial. ¿Ya? Ahí aplicando la fórmula que vimos hace un rato. Entonces, como ven, hay hartas propiedades que hay que recordar, ¿cierto? Como esta de los logaritmos, de cuando una exponencial con un logaritmo realmente se pueden eliminar, y también tener cuidado de que si tengo detrás del logaritmo, ¿cierto? Un factor, tengo esta propiedad que me permite pasar un factor que está detrás del logaritmo a elevado en el logaritmo, así que puedo eliminar de esa manera. Ya, finalmente tengo la solución abajo de la ecuación diferencial que tenía arriba. Bueno, vean bien el desarrollo y me cuentan si tienen alguna pregunta o con calma, ¿cierto? Vean cada paso a paso. Esto del logaritmo hay que recordarlo, ya porque aparece bastante en estas ecuaciones que son las lineales.
Profe, Sí, dígame. y ahora cuando reemplacemos, ¿cómo lo vamos a hacer con el, vamos a poner, cuando reemplacemos el C, porque va a quedar como C Sí. más T partido en... Ah, claro, va a quedar C más T, sí, se puede quedar, pero el C no lo puedes saber a menos que te den una condición extra en tu problema, Ujú. ¿ya? Pero si no, la respuesta queda como con C, Pero eso hay que reemplazarlo en el integral de la ecuación lineal, ¿o no? ¿no? Y esa es la solución del problema, esta es la solución del problema. Ahí encontré, Ah, ya. ahí encontré la función que me soluciona el problema que está ahí arriba. Aquella función que al derivarla y sumarle todo eso me queda al final eso allá. Ah, ya, profe, sí, ahora caché. ¿Ya? Esa era. Recuerde que en la ecuación diferencial nosotros el resultado que encontramos es efectivamente una función. Estaba revisando, recuerden que hay control el otro sábado, el 21, ¿o no? Sí. Mm, Pues el otro es el 5. Ah, claro. El profe no me quedó claro por qué elevó el logaritmo natural a -1. Ah, porque estaba detrás el negativo, ¿cierto? Ese negativo que tú ves ahí, mira. Vamos a sacar un poquito este color aquí. Este negativo, ¿sí? Y yo no puedo eliminar el exponente con el logaritmo si es que tengo un valor ahí. Entonces necesito sacar ese valor. Y la única forma de sacarlo es que en realidad eso es como un -1 multiplicado por logaritmo. Y eso se pasa elevando. Ya tenemos una propiedad del logaritmo que nos permite pasar un factor que esté fuera como exponente. Ah, ya, vale, profe. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo hago algo así, voy a hacerlo aquí aparte. Por ejemplo, imagínense que tengo e elevado a 2 logaritmo natural de x. Así. Yo no puedo hacer esto, así, y decir que eso es 2x. ¿Ya? Esto está totalmente incorrecto. Ya no se puede hacer eso. ¿Qué es lo que puedo hacer si tengo un 2 ahí? Lo que correcto sería es que este 2 pasara como un exponente dentro del logaritmo. Y así me queda el logaritmo y el exponente seguidos. Pero eso pasaría como un x cuadrado. ¿Sí? Ahí está la propiedad, ¿cierto? Que podemos pasar ese que está atrás, arriba. Y ahora sí es que puedo eliminar esos dos, ahí y ahí, y esto me va a quedar como x cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso es que en el proceso que estaba haciendo hace un rato, tuve el cuidado de que había un negativo afuera y primero lo pasé como exponente y luego pude eliminar el exponente con el logaritmo para que me quedara solamente el argumento de lo que estaba haciendo. Ahora voy al ejercicio para que lo sigan mirando. Me han llegado ahí varias preguntas, están bastante buenas porque son detalles ya que de repente hay que ir viendo. Ya, entonces,
Ahora parece estar más claro, ¿cierto? Recuerden que esto, bueno, sí o sí va a entrar en el control porque está como a tiempo de eso. Así que va a entrar como temas de ecuaciones diferenciales. Eso sí, hay que ver algunos tipos de problemas que sean como este ahora. Bueno, este problema que está ahí arriba, se dice x por y' más 2i más e elevado a x, quizás no tiene la forma inmediatamente de una ecuación lineal. Ya recuerden que la ecuación lineal tiene esta forma, es y' más p de x por i igual a q de x. La pregunta es si acaso esa ecuación que estoy viendo ahí arriba es o no una ecuación lineal. O sea, tiene que estar de esa forma como está, como la tengo ahí. Ahí, ¿cierto? Entonces, habría que ver si hay que ver si acaso se acomoda la forma de arriba. Ahora, claramente uno puede ver que ocurre algo aquí, y es que para que sea una ecuación lineal, tiene que estar el x, ¿cierto? O sea, no tiene que estar el x que está ahí arriba, mi ecuación original. ¿Ya? Esto que veo acá. Entonces, ¿qué podría hacer yo para que esto que está acá se parezca a eso que está ahí arriba? Esta es una ecuación lineal. Claro, sí, dividir por x. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a dividir por x. Entonces aquí vamos a tener y' más 2 partido en x por i igual a e elevado a x partido en x. Así. Y ahora sí que esta se puede llamar ecuación lineal. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando desarrollamos un ejercicio así. Este sí que es una ecuación lineal, donde este hace el rol de p de x y este hace el rol de q de x. Profe, ¿Sí? ahí, por ejemplo, el error que se podría cometer sería que podría decir que se puede resolver por, ¿cómo se llama? Por variables separadas. ¿No? Podría pensar eso, o sea, Eh, ese claro, sería como el error. aunque Felipe, igual pueden haber ecuaciones que se puedan resolver tanto por siendo una ecuación lineal como siendo de variables separables. ¿Ya? Puede pasar que hay varias ecuaciones que se pueden resolver por los dos métodos. Ahora, ¿qué pasa? Que para que sea de variables separables, necesariamente yo tengo que poder separar las variables. Y uno se pregunta Claro, si en ese caso podré separar, como podré dejar todas las y en un lado y todas las x en otro lado. Ya, ahí uno se da cuenta que quizás ahí no es posible. Y sí, podría ser como un error posible, Felipe, que como de empezar a hacer el ejercicio. ah, ya, Otro error típico que sería es como que yo viera que dijera al tiro que eso es lineal y que dijera que este es p de x y este es q de x. Y estaría mal porque si yo miro de esta forma, aquí el i' está solo. claro. Así que tiene que ser de esa manera. ¿Ya? Así que bien, sí, súper buena observación, ¿cierto? Podríamos ahí caer también en ese error. De hecho, si lo ponemos a ver que es una ecuación de variables separables, vamos a perder tiempo.
Eso es lo que va a pasar, porque no vamos a llegar a poder separar las variables. Ya, y entonces, si ya reconocemos que es una ecuación lineal, yo voy a robarme otra vez la fórmula de ahí arriba. Está acá, para que vayan viendo ahí. Entonces, ya tengo ahí la ecuación y tengo identificado quién es P de X y quién es Q de X. Así que solo tengo que colocar todo eso dentro de lo que tengo ahí abajo y empezar a resolver. Esto nos va a quedar entonces I igual a C por E elevado a menos 2 partido en X de X más E elevado a menos 2 partido en X de X por E elevado a la integral de 2 partido X de X por E elevado a X partido X de X. Ahí. Y ahí tengo todo, ¿cierto? Puesto en cada orden. Ahora no voy a hacer la integral aparte, porque la verdad es que la integral que queda aquí es más sencilla que la anterior, entonces en realidad no necesito como desarrollar el ejercicio aparte. Lo puedo ir haciendo directamente acá. Es más, voy a sacar al tiro el 2 que está ahí, para que me quede esto de esta manera. Así. Y como ven, ¿cierto? Esa integral nosotros la conocemos. Es logaritmo natural de X. Ya, ahí reemplacé todas las integrales que conocía. Y ahora lo que les estaba contando hace un rato, ¿cierto? Tengo el logaritmo, pero tengo un menos 2 ahí, entonces ya sé qué hacer con ese menos 2, tengo que pasar elevándolo. Ahí. Bien, entonces la gracia de hacer esto, ¿cierto? Es que puedo eliminar aquí exponente con logaritmo. Ahí. Y ahora me iría quedando resolver la última integral. Ya que a propósito ahí se van ahí el x cuadrado, ¿cierto? Nos queda c partido x cuadrado más 1 partido en x cuadrado. Y aquí es la integral de x por e elevado a x. Y aquí es saber desarrollar esa integral. Que, o sea, esta se hace por partes, ¿cierto? Aquí se elige este como u, este como db. Nos queda u igual x, de u igual de x, de b igual e elevado a x de x, b es e elevado a x. Entonces, si la desarrollo por partes ahí, me va a quedar y igual c partido x cuadrado más 1 partido en x cuadrado por, a ver, u por x, o sea, u por b, ahí, menos b de u. Menos b de u, ahí, menos la integral de e elevado a x de x.
Esto nos queda así. Esto es x por e elevado a x menos e elevado a x. Desarrollando esa integral por partes ahí. Y ya, bueno, podría juntar todo esto y decir que la función que ando buscando es c más x por e elevado a x menos e elevado a x, y todo eso dividido en x cuadrado. Esa es mi solución del problema. Y esa es la función, ¿cierto?, que soluciona aquel problema que estaba más arriba, o sea, esto, ¿cierto?, que es la ecuación diferencial que estábamos resolviendo, que dice que x multiplicado por la derivada de alguna función, más dos veces esa función, nos queda e elevado a x. Aquella función que cumple eso es esta función, esa que está ahí abajo. Entonces voy a poner una pequeña actividad. Está acá. Para resolver. Y lo otro es que me había estado fijando, se había perdido esto acá, pero ¿cómo vamos con las actividades de clases y esas cosas? Aquí en la sección 1. A ver. Les voy a subir entre hoy día y mañana la guía del control. Y el temario oficial lo subiría el día viernes, ¿ya? Para que lo vean después en anuncios. Ah, claro, hay 3 actividades de clases. Ya sí, recuerden que tenemos un par de actividades que ustedes han ido guardando, también el Mentimeter, y todo eso lo tengo en consideración, o sea, lo voy a tener en consideración más para el momento en que tenga sus controles, ¿cierto? Y haya eliminado la nota más baja y empiece a ver como el tema de la exhibición, ¿ya? Como después tengo que mandar la nómina de quién va a dar examen y quién no va a dar examen. Así que eso, ahí voy a mirar eso también. Profe, una ¿Sí? consulta, si cuando alguien vaya, o sea, si nos manda examen, ¿qué porcentaje tiene el examen? Con como con la nota de control que sacamos. Te lo digo al tiro. Yo lo escribí y ya se me olvidó cuánto era, pero aquí está en el programa.
Creo que un 30. A ver, veamos si Felipe tiene razón. Ahí está aquí. Por aquí tiene el programa, metodología, evaluación. Sí, un 30. Sí, un 30. Ah, ya, gracias. Gracias. 30%. Ya, ya. Ah, lo otro, se me ha olvidado. El 18, o no tengo el calendario por aquí, pero el 18, el miércoles 18, ya el miércoles 18 he pensado, voy a planear una actividad en la facultad, ya van a haber dos bloques, como ustedes tienen ayudantía y tienen después clases. Entonces, tanto yo como el ayudante vamos a ir, entonces pueden tener la clase y la ayudantía la pueden tener en la facultad. Ya voy a subir un sistema de inscripción y bueno, va a ser al final como por orden de inscripción nomás, ¿ya? No voy a tener ninguna preferencia en que alguien vaya, sino que se inscriba más rápido nomás y listo. Y trataré de que no sea la única igual, como que haya otra quizás más cerca del examen, ¿ya? Así que lo voy a publicar por Canvas. Bueno, lo bueno del día miércoles en la hora de matemáticas es que ustedes no tienen clases antes, porque tienen la hora libre, y después tampoco tienen clases. Así que está ideal ahí para quien quiera ir. Ya, entonces unos 10 minutitos para desarrollar este y vamos a ver cuánto da. Y les voy a dar el inicio de las funciones homogéneas, ya para que en la otra clase veamos ecuación homogénea y con eso terminamos el contenido de ecuaciones diferenciales.
vamos a verlo al tiro. Ya, al tiro cuánto da. Entonces le voy a escribir la respuesta. Esa es la respuesta entonces. Ya verifiquen que si llegaron o no a ese. Y lo otro que voy a terminar con un pequeño concepto que necesito que hagan y después también voy a hacer un pequeño ejercicio con ese concepto y estos dos ejercicios son los que finalmente le voy a dar la opción de subirlo. Ahí, perdón, la pregunta. Ya, lo que lo que le quería mencionar es que le voy a mostrar que es una función homogénea, ya que nos va a servir para el siguiente método que vamos a ver de ecuaciones diferenciales el día miércoles. Entonces, se dice que F con dominio en R2 a R es homogénea de grado T, no, de grado N, perdón, N, si ocurre lo siguiente: F de T por X y F de T por Y es igual a T elevado a N por F de X, Y. Esa es una función homogénea, entonces. Por ejemplo, si yo tuviera acá una función como esta, esa por ejemplo, si yo hago T por X y T por Y, lo que significa que reemplazo cada uno de estos valores que tengo ahí, o sea, el X lo reemplazo por T por X, me quedaría así, al cuadrado, y el Y lo reemplazo por T por Y, entonces me quedaría así, T por Y al cuadrado. Y esto sería finalmente T cuadrado, X cuadrado, más T cuadrado, Y cuadrado, que resulta ser T cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado, y que va a ser T cuadrado por F de X, Y, o sea, la función original. Entonces, esta que estoy viendo de ejemplo sería una función homogénea de grado 2, porque puede sacar ese t como un 2 ahí. ¿Ya? Puede sacar ese t como elevado a 2. Ahora, no todas las funciones son homogéneas, ¿ya? Las que puedan hacer esto son homogéneas. Por ejemplo, si tengo esta función así, veamos si esta función es efectivamente homogénea. Cambio el t por x, el t por y,
me va a quedar aquí la raíz de t por x más t por y, ¿cierto? Ahí. Y puedo ver que esto es lo mismo que decir t por x más y, o bien la raíz de t por la raíz de x más y. Y esto sería t elevado a un medio por la raíz de x más y, que es la función original, es decir, aquí me queda t elevado a un medio por f de x, y. O sea que esta función es homogénea de grado 1 medio. Siempre que pueda hacer eso en una función, le vamos a decir que la función es homogénea. ¿Ya? Hay dos ejemplos como para que vean cómo se desarrolla una función homogénea. Y después voy a usar este concepto en la siguiente clase porque voy a ver ecuación diferencial homogénea, que tiene que ver con que las funciones que componen esa ecuación diferencial van a ser homogéneas. Entonces, la actividad que voy a hacer relacionada con esto para que terminemos la clase y lo puedan subir también quien quiera, va a ser la siguiente. Esa de ahí. Ya, está publicado como actividad 4 y lo que quiero es que suban tanto el ejercicio que puse delante como el que coloqué ahora, ¿ya? Y se puede subir hasta las 4.
Profe, Sí, ¿me puede mostrar el problema anterior, sí, por claro. favor? Ese es el problema anterior. Ya, ya, gracias. Profe, ¿lo subimos como por separado o como en un PDF? No, en uno solo estaría bien. Ya, gracias, profe. Sí. Ahí me llegó tu entrega, Antonella. Si ya la entregaste y no tienes más dudas, te puedes retirar nomás. Ya, profe, que esté bien. Chao. Ujú. Chao, nos vemos el miércoles. Profe, ¿puedes subir un poco? Ujú. ¿Sí? Ahí, gracias.
Sí, claro. Sí, siempre, o sea, siempre trato de subirlo el mismo día. No sé si alguna vez se me pasó eso, pero generalmente las subo el mismo día. Bien, entonces nos vemos el miércoles para continuar con esto. La información que les dije va a estar toda publicada en Canvas, tanto como la guía, ¿cierto? Que tengo preparada para este control que viene. eh, los contenidos, que se los voy a subir en anuncios, como siempre, ahí bien detallado, para que tengan bien lo que va a entrar. Y también les voy a dejar puesta la lista de inscripción para el otro miércoles, ya quien quiera ir a la facultad. Profe, podría el primer ejercicio que mando. Ese es Felipe, ¿no? Sí, ser, ya. Gracias. Ujú. Y recuerden, el otro miércoles la actividad va a durar toda la tarde porque va a ser la ayudantía y la clase, ¿ya? Entonces van a conocer, pueden conocer a su ayudante igual. Nos vemos entonces, que estén bien. Nos vemos el otro miércoles. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que esté profe. bien. Chao. Chao. Ya, profe. Chao, chao.